Dos. Una, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y el caos que es viajar en la ciudad es tremendo, principalmente los subtes, que vos mencionaste. En las horas pico, las estaciones de combinación es prácticamente una catástrofe estar ahí, inclusive hasta hay riesgo cuando se viaja dentro de los subtes. Hay formaciones de la década del 80, fundamentalmente en la línea D, las demoras son constantes, pleno verano, formaciones sin aire y que se quedan detenidas dentro de los túneles. Y no veo que haya una PPP orientada a ese tipo de transporte público que es fundamental para la ciudad de Buenos Aires. Sí, es buena tu pregunta, porque también padezco lo que es el sistema de subtes en la ciudad de Buenos Aires. Lo que sucede es que hace ya 4 años se traspasó desde el gobierno nacional al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, toda la gestión, operación y mantenimiento de la red de subte, ¿no? Lo que por eso no está en la órbita de nuestro Ministerio de Transporte Nacional. Sin embargo, en el marco de esas inversiones está en este momento abierta la licitación y ya se presentaron ofertas para la renovación de toda la línea y la operación. Hoy está tercerizado o concesionado en la empresa Metrovías, que casualmente también opera una de las líneas de trenes que veíamos recién, la de Urquiza, ¿no? Sí. Opera, esa empresa tiene la operación, la concesión y la operación, por supuesto, y mantenimiento de todos los subtes y también de una línea de trenes que sigue siendo de competencia nacional. Nosotros estamos por licitar en el PPP estas dos líneas de trenes y la Ciudad de Buenos Aires ya licitó, no en el marco de PPP, sino con el sistema que ellos tienen de recaudación, tarifa y aportes desde los presupuestos de la Ciudad de Buenos Aires, una nueva licitación que es gigante, estamos hablando de miles de millones, en la que sí está en ese pliego pensada la renovación de la flota más vieja de las líneas de subte. Mínimo es la modernización con aire acondicionado, otro sistema de frenado más automático y por supuesto con un nuevo modelo de gestión y operación que tienen que ofertar, o que ya ofertaron de hecho, las nuevas empresas internacionales. Algo que les quería comentar que tiene que ver con PPP y con lo que vos preguntabas es, en estas licitaciones, en el caso de Argentina, como ustedes saben, es un caso nuevo para nosotros, digo, en la región y en el mundo el sistema PPP no es nuevo, pero sí en Argentina. Es un caso bastante novedoso en el sentido de que en ningún caso, en ningún país, solamente al año de empezar las licitaciones se presentaron tantas empresas o consorcios internacionales. En el caso yendo a tu pregunta, de la Ciudad de Buenos Aires a través de la empresa Esbase, que es la que hace la licitación, se presentaron ofertas de operadores franceses, canadienses, australianos. En el caso de nuestros corredores viales, a través de Vialidad, se presentaron más de 7 consorcios de empresas internacionales de alto nivel, con lo cual eso es un buen dato para nosotros a la hora de pensar en la reducción de costos de esas ofertas. La otra pregunta tiene que ver con el corredor ferroviario. Hay una estadística que dice que un operativo vagón te saca 100 camiones de la ruta. Veo que se está incrementando la pavimentación y nuevas rutas y no el incremento de transporte de carga, como así también de pasajeros, lo que a la larga evitaría mejor medio ambiente, inclusive disminuiría significativamente los accidentes viales, el transporte público de pasajeros y de carga de larga y media distancia. O sea, no veo que haya tanto incremento como se está dando importancia a las rutas. Bien. Si quieres que contesto. Sí, lo de Belgrano lo voy a mostrar. Sí, en realidad en el último tramo de la presentación simplificamos un poco la parte de cargas y solamente hicimos foco en el norpatagónico porque es el primero que se está licitando y por ahí era el que queríamos que conocieran ustedes de primera mano. Pero en el marco Open Access, como comentaba Álvaro, hacia lo que vamos es hacia mejorar la infraestructura ferroviaria que nosotros tenemos actualmente para cargas. Creo que no lo trajimos, pero tenemos un cuadro que es muy elocuente. Argentina está ubicada como el segundo o tercer país mundial en cantidad de vías ferroviarias para cargas. El problema es que cuando uno empieza a analizar en detalle esas vías ferroviarias, se da cuenta que la mayoría está en desuso, en un estado pésimo, donde no pueden correr ningún tipo de tren. Entonces, lo que hicimos fue identificar cuáles eran los corredores ferroviarios que podían tener mayor cantidad de carga y mayor cantidad de demanda
y que, como vos comentabas, nos puede sacar camiones de la ruta, reduciendo el costo de mantenimiento de la ruta, la cantidad de accidentes, el mantenimiento y demás. Y sobre todo reduciendo los costos logísticos para la mejora de la economía. Una vez identificados esos corredores, identificamos como el norpatagónico el que era más fácil y más rápido poder hacerlo justamente por el yacimiento de Vaca Muerta. O sea, rápidamente podíamos conseguir actores que financiaran esa obra, y el mismo repago por la carga que se va a mover en esa vía, que es arena para el fracking y todos los insumos que van a ir para la explotación del yacimiento, además potenciando las economías regionales, porque a la vuelta del tren vacío puede traer la fruta para el puerto y puede traer distintos productos para exportación. Por eso comenzamos por ese. Pero en el marco de Open Access, para que nosotros podamos tener operadores ferroviarios que quieran venir a anotarse y subir el material rodante a la vía, claramente tenemos que tener vías en condiciones. Entonces, lo que se va a ir haciendo es ir licitando el resto de los corredores para que se haga una inversión en infraestructura, todo vía PPP, y se queden con el mantenimiento de esa infraestructura. Y se va a repagar con una tasa, digamos, que se va a ir pagando por el uso de la vía. Pero sí, lo tenemos en cuenta y lo estamos contemplando para el resto de los corredores. El transporte de pasajeros también incluiría eso. Sí, en realidad esta primera etapa que yo te comentaba es cargas, porque primero tenemos que renovar la vía, y la forma más rápida de renovar la vía es con la carga, porque es la forma que tenemos de repagarlo hoy. Pero claramente esa vía renovada después puede correr pasajeros sin ningún problema. Gracias. Y te amplío también de que en la Argentina, de estas redes de carga, de transporte de ferroviario de cargas, existían, digo porque están, pero están en un nivel de desuso que hace que casi no podamos decir que existen 3 grandes líneas, Urquiza, Belgrano y San Martín. En el caso de la línea Belgrano, que viene para esta zona, de la San Martín que va para Cuyo y la otra que va para el litoral. En el caso del Belgrano, y como ven ahí en la filmina, estamos en la ejecución de un préstamo con China, que viene desde el 2013, donde ya se van invirtiendo en el 2013-2015 un 20%, 30%, y desde el 2015 a 2018 estamos hablando de una inversión de casi de 2.000 millones de dólares que vienen financiados con préstamos chinos. Y adelanto, esto afuera de PPP, ¿no? Y en la línea San Martín de cargas, en los últimos días de noviembre, en el marco del G20, el ministro de Transporte y el gobierno argentino va a firmar un acuerdo también con China para generar el financiamiento para la línea San Martín, que es la que va a Cuyo, donde estamos hablando también entre material rodante y mejora de infraestructura, a lo de cargas, más de 1.800 millones de dólares en una primera etapa. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, no hay discusión de tu argumento de que es mejor, más eficiente el transportar cargas ferroviarias y no a través de rutas con camiones, más ecológico, más seguro. Lo que estamos haciendo es avanzar en ambos, es decir, con PPP en los trenes de carga de Vaca Muerta y los otros 7 proyectos que se están haciendo, y con Belgrano Cargas y San Martín Cargas a través de los préstamos con China. Sí, la expansión petrolera de la zona sur sería inconveniente también la implementación de la ruta del Roca, Buenos Aires, Bariloche, la zona sur, con la combinación que están internamente entre las provincias, ¿no? Eso bajaría mucho los costos también. Perdón que intervenga y para decir esto, pero yo preferiría que si hay otra consulta referida al tema de PPP, porque lo que usted pregunta, lo que vos preguntás, a mí me apasiona, me parece súper interesante, pero tiene que ver más que nada con la política de transporte, y la idea era poder ver también la cuestión específicamente de PPP. Si hay otra pregunta, porque también estamos un poco con los tiempos cortos, que viene ahora el break del almuerzo, me gustaría pasar, o si hay alguna pregunta de tu parte específica de PPP. Hola. Si hay algo. 2 pequeñas preguntas. ¿Cómo impacta el tema de... Acá, Álvaro. ¿Cómo impacta el tema de la devaluación de casi un 100% de la moneda en los proyectos de PPP en función de los ahorros que vos comentaste, y a su vez la inversión y el repago que no llegaban al 3-4% en las líneas de trenes a los efectos de no sé si se va a abonar mayores tarifas para los consumidores o cómo se piensa repagar ese proyecto? A ver, empiezo por la segunda. Respecto de las líneas de pasajeros,
nosotros identificamos varias cuestiones que hoy no se están explotando y que pueden ser fuente de ingreso. Claramente en las propuestas los privados van a proponer formas de financiamiento, digamos, de generar ingresos, pero hay un ingreso de colaterales que claramente las líneas no tienen explotadas, que tienen que ver con locales comerciales, con publicidad, con demás. O sea, hay una serie de cuestiones que hoy las líneas las tienen en desuso y que pueden generar un buen ingreso para poder complementar a la tarifa. Y además lo que está claro, digamos, y está en los últimos informes de la CNRT es el alto nivel de evasión que tenemos. La mayoría de estaciones hoy, algunas no tienen molinete, otras tienen molinete, pero la gente ingresa por cualquier lugar, con lo cual creo que hay muchísima gente, creo no, es un dato, digamos, la CNRT, hay muchísima gente que viaja que hoy no está pagando el boleto. Entonces, eso también hay que trabajarlo y hay que hacer que sea un ingreso más importante para las compañías. Además de eso está el tema de la optimización de los recursos. O sea, hoy están operando con material ferroviario viejo que tiene un nivel de mantenimiento enorme y que tiene costos muy altos. Una inversión inicial en material rodante nuevo va a hacer que los costos de mantenimiento mensuales sean mucho más bajos. Primero porque justamente es material rodante nuevo y necesita menos mantenimiento, y además la incorporación de tecnología. O sea, nosotros estuvimos recorriendo el Belgrano Norte hace unos días y la verdad que están operando hace 100 años, ¿no? Hace 100 años con lo mismo, y cuando uno ve el mantenimiento artesanal que tienen que hacer, la cantidad de horas hombre que lleva el mantenimiento y el costo altísimo que tiene el mantenimiento de esas locomotoras, entendemos que ahí va a haber una reducción muy importante de costos. O sea que básicamente hay que trabajarlo por los dos lados, la reducción de costos y por otro lado el aumento de los ingresos, ya te digo, por estos colaterales que nos están explotando y por el cobro de la tarifa a todos los usuarios. Y si me dejas ampliar, es interesante tu pregunta, pero me parece importante también separar lo que es el tipo de licitación o la fuente de financiamiento a través de PPP con una política de tarifas. Quiero decir, hoy, como funciona con una concesión de hace 20 años, como les contaba, estamos cubriendo con lo que se recauda el 3% y se subsidia el 97% en estas dos líneas. En el caso de las otras líneas operadas por el Estado es menor, pero también estamos hablando de arriba del 70-80%, con lo cual eso hoy, con la tarifa que existe, y con la evasión del pago de esa tarifa, que es otro factor, es lo que se cubre. Estamos hablando acá de las licitaciones de proyectos de participación público-privada como un mecanismo de licitación para generar financiamiento e inversión en infraestructura. Sea así, o sea con una concesión, o sea que del gobierno se hagan todas las obras con fuente del Tesoro, la discusión de si cuánto se va a subsidiar va por otro lado. Quiero separarlo porque si no se podría... no apunta a la ventaja o desventaja de un proyecto de PPP. Apunta a una política de subsidio o no. Es decir, cuando se licite con PPP vamos a tener que pagar un costo y un mantenimiento y lo vamos a pagar con lo que se recauda de tarifa, lo que se pueda mejorar en la evasión y el resto se subsidia. Para separar la discusión, ¿no? Nada más. También aclaro que los números a veces asustan, pero es también cierto que el sistema de pasajeros ferroviario en el mundo tiene un nivel de subsidio. Después hay que ver cuánto es, depende del país, depende de la tarifa que tenga, pero por lo general están subsidiados. Lo prendo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yo querría hacer una, pero apelando al poder de síntesis. Hay alambre de almuerzo ya. Por eso sí, ya. No, simplemente con relación a la experiencia que ustedes tuvieron, que entiendo que también quizás estuvo un poco más focalizada en los términos estrictamente operativos en vialidad, pero en función un poco de la experiencia que tuvieron para la licitación de estos 6 corredores viales. ¿Qué aprendizaje o qué correcciones qué aprendizajes obtuvieron de
estas licitaciones y qué correcciones harían si es que tendrían que hacer algo para las futuras licitaciones. Yo pero voy a hacer mención solo a un punto de aprendizaje y voy a dejar las correcciones para Álvaro, que es el especialista. Creo que como aprendizaje nos dejó el procedimiento transparente de consultas, que es la etapa que se abre desde la publicación de los prepliegos, que se publican a través de la página, a través de la web, se hacen públicos, y se abre un periodo de ventana en el cual los privados, y en realidad cualquier interesado, puede opinar respecto al pliego y hacer comentarios. Creo que eso es muy importante, y es muy importante dar un plazo suficiente como para que todos los privados puedan conocer, leer los prepliegos, hacer opiniones, porque creo que eso enriqueció mucho el pliego y enriquece en general la mayoría de los proyectos. Entonces diría que como aprendizaje me parece que el procedimiento de transparente de consulta es muy importante y que hay que darle el tiempo suficiente para que proyectos de esta magnitud puedan ser interpretados por los privados y puedan llegar los comentarios suficientes y nosotros podamos tener el tiempo para poder volcarlos en el pliego definitivo. Sí, yo mencionaría brevemente también un hecho que es público y notorio para todos nosotros, que tiene que ver con las denuncias de corrupción en el marco de las licitaciones de obra pública. Si bien eso no es específico o no afecta, no es algo que tenga que ver o que haya surgido por los proyectos de participación público-privada, es algo que lo afecta claramente, como afecta todo el sistema y las licitaciones de obra pública. Como correcciones, claramente, con esos nuevos hechos sobre la mesa, algo que ya estamos implementando y que tuvimos que corregir sobre los actuales proyectos de vialidad, pero que ya queda como una corrección incorporada hacia los nuevos proyectos, tiene que ver con los planes de integridad y todas las garantías de compliance para las empresas que están sospechadas, denunciadas, arrepentidas. Todavía no hay ninguna condenada, ni imputada, ni siquiera procesada, pero sí hay desde la prensa y desde los arrepentimientos que realizaron los presidentes o gerentes de las empresas, un nivel de sospecha que particularmente en el marco de los proyectos PPP afecta, porque lo que hay que entender es que en estas obras de gran dimensión, de gran infraestructura, quienes ponen la plata son bancos internacionales, inversores internacionales que se niegan a poner o que cuestionan con mucho más vehemencia cualquier inversión en empresas que puedan estar sospechadas de corrupción. Con lo cual, tomar todas las garantías necesarias en términos de compliance corporativo para que esas empresas constructoras den las garantías a nosotros primero como parte del contrato y en segundo lugar a aquellos que inviertan en esos proyectos, es algo que claramente corregimos en la marcha en esto y ya corregimos para los futuros proyectos. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Entonces, damos por cerrado el bloque. Bien, en nombre de la provincia y de ASAP le vamos a hacer unos obsequios a los panelistas. Muchas gracias. Gracias a usted. Mientras tanto...